Buenas noches, profesor Oper Islam. En esta oportunidad vamos a realizar una entrevista. En primer lugar, darle la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación. A continuación, mi compañero les hará 4 preguntas y mi persona también les hará 4 preguntas. Nuestro tema es sobre la pobreza en la provincia de Angaraes, en Huancavelica. Adelante. Buenos días, profesor Operisla. Comenzaré preguntándole por qué se produce la pobreza en nuestro país. Ya, a ver, bueno, buenas jóvenes. La primera pregunta es muy interesante porque en nuestro país, si lo analizamos de manera sistémica, tiene muchos factores. Uno es el económico, que sería, por ejemplo, la falta de trabajo, que se produce por la falta de inversión también. Si no hay inversión, si no hay empresarios, si no hay emprendedores, pues no hay trabajo en líneas generales. En consecuencia, el desempleo aumenta y la pobreza también aumenta. Desde el punto de vista cultural y específicamente la educación, pues es una educación muy pobre la que se da. Y es más, está muy esquematizada, muy parametrada. Una educación que no permite el error, por ejemplo. Em, entonces, en consecuencia, si no hay una buena educación, es una educación prácticamente teórica en vez de práctica también, entonces los jóvenes salen con pocas habilidades. Em, Claro, Ujú. Luego, sí, desde el punto... Sí, adelante. Sí, me vas a preguntar algo, a ver. sí, continúe, profesor, continúe. Claro. Luego está el tema, inclusive el tema de la salud, ¿no? Si las personas, pues, en líneas generales tienen también o tienden a tener, pues, como sabemos acá en el Perú, ha crecido el número de enfermedades mentales, ¿no? Estas personas no pueden ejecutar ningún trabajo, estas personas no pueden ir a laborar y en consecuencia también son más propensos a ser pobres, ¿no? Entonces, la muerte, ¿no? De un familiar, de un sustento en una familia, papá, mamá, uno muere, pues ya toda la familia se afecta a toda la familia, ¿no? Y entra en estado de pobreza, ¿no? Respecto a las leyes que se dan, el aspecto político, donde podemos analizar la seguridad, ¿no? La seguridad en nuestro país es muy pobre, como ustedes saben, ¿no? Entonces, una persona de bajos recursos que se ahorra para comprarse un celular, un televisor, etcétera, ¿no? Y al final, pues, los asaltan, igual caen en estado de pobreza, ¿no? O inclusive los actos de corrupción o estafas, ¿no? Que pueden suceder en muchos pueblos jóvenes, donde pues las personas adquieren un terreno por el precio que es muy bajo, ¿no? Al final salen estafados, no hay estabilidad jurídica en esos terrenos y es terrible. Entonces, todos estos factores la pobreza es un tema multifactorial, no, es sistémico, no es por uno solo sus causas, ni tampoco por uno solo la solución. Ujú. Sí, gracias. Muy interesante su respuesta. Ahora quisiera saber por qué la tasa de pobreza social es más alta que la pobreza extrema. Ya, a ver, en el tema de la pobreza social, como creo que para la pobreza social, creo que es una pobreza que no es crónica, ¿no? Como lo hemos visto hace un momento. En este caso, pues es justamente eso, ¿no? La pobreza extrema justamente es que carezcas de todo, pero la pobreza, esta que se llama social, es justamente la que bueno, la que expuse hace un minuto, ¿no? Es decir, tienes un colegio cerca, vas a tu colegio, te compras una tele, ¿no? Pero resulta que pues esta televisión te asalta, ¿no? Y ya no tienes ni siquiera acceso a la televisión, ¿no? Ni un artefacto, entonces también te define como socialmente pobre, ¿no? O tal vez tienes una familia de 4 personas, ¿no? Papá, mamá, hijos, ¿no? Van al colegio, tienes una tele, ¿no? Pero muere el padre y entran todos en pobreza. Entonces esa pobreza social es la que entra y sale en un determinado tiempo
ese estatus que se llama pobreza. Entonces, en líneas generales, por eso justamente la pobreza social es más alta que la pobreza extrema, ¿no? Eso quiere decir pues, que las personas de alguna manera quieren salir de la pobreza extrema. Y eso pues, hasta podríamos decir o sea, quiere salir, ¿no? O sea, no es que estén en la extrema, sino, si te das cuenta, está en la social. Y si es más alta que la extrema, quiere decir pues que de alguna manera em, el sistema pues aún no sigue funcionando, porque si la extrema fuera más alta sería más terrible, ¿no? Entonces, eso sería pues algo muy interesante, ¿no? Es algo muy interesante, porque en definitiva, si es que la extrema es más alta, sería peor, ¿no? Entonces, la social, que significa pues que en algunos casos, en algunos momentos, puedes estar en estado de pobreza, ¿no? Y otros no. Eso quiere decir que estamos en lucha, ¿no? Para no ser pues pobres, ¿no? Claro, profesor. Trata, lo que ha dado a entender es que la pobreza social es muy cambiante, ¿verdad, profesor? Claro, claro, ¿no? La pobreza social, esa justamente la que estamos mencionando, ¿no? Yo tengo ese concepto de pobreza social, por eso ese es la pobreza donde pues las personas o sea, yo por ejemplo puedo estar ahorita bien, ¿no? Pero si tratamos una Claro. crisis de inflación, me vuelvo pobre, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, o tomo malas decisiones financieras y me vuelvo pobre, ¿no? Entonces, las personas están arriba, abajo, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante, ¿no? Em, Por supuesto, profesor, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle, ¿cuál es el vínculo entre la riqueza, la desigualdad y la pobreza? ya, a ver, en líneas generales, ¿no? Hay varios enfoques aquí, ¿no? Hay enfoques donde, por ejemplo, bueno, vamos a ser más claro, ¿no? El enfoque marxista, socialista, se piensa o se cree pues que todos deberían ser iguales, ¿no? Y que la desigualdad es mala en líneas generales. Entonces, este enfoque haría que de alguna manera haya un ente controlador. El ente controlador sería el Estado, ¿no? O sea, el Estado controla todo. Controla la producción, controla la distribución de la riqueza, ¿no? Controla el consumo y, y pues en definitiva, y se asume, ¿no? Se asume o se piensa o se cree pues que no va a haber pobreza, ¿no? Pues supuestamente todos son iguales, ¿no? E ingresos y demás. Bueno, esa sería una forma de visión, ¿no? De relacionar todo esto, ¿no? Y se piensa que la igualdad es mejor que en este caso la desigualdad, ¿no? Y así se elimina pues la pobreza, ¿no? Bueno, ahora otro pensamiento, un pensamiento liberal, ¿no? Te diría pues, te diría que la relación que existe más bien es a causa de que las personas quieren regular todo y que el Estado quiere regular todo, ¿no? Es decir, sí somos iguales, pero todos somos igualmente pobres, diría, ¿no? Porque no va a alcanzar todos los recursos para todas las personas. Em, ¿Y por qué no va a alcanzar? Porque el sistema de planificación ha fracasado. O sea, no podemos determinar los consumos de hoy ni del futuro. No podemos saber cada persona qué es lo que quiere, cuánto quiere y cuánto debería tener. Eso no se sabe, ¿no? Es imposible saber, solo Dios sabe eso, ¿no? Entonces, al querer controlar todo, significa pues que vas a más bien querer controlar los precios, querer controlar la producción, querer controlar la distribución, ¿no? Quieres controlar todo, pero al final vas a más bien terminar destruyendo lo que sería la economía, ¿no? Entonces, el enfoque liberal te diría, pues, ¿sabes qué? Más bien deshazte de este grande estorbo que es el Estado, porque lo único que hace, por ejemplo, es que los mismos empresarios, los más grandes, ¿no? Los monopolistas, ellos mismos sean hasta colectivistas, ¿no? Estos empresarios sí son pues socialistas, comunistas entre ellos, ¿no? Entre ellos se reparten todos los contratos y demás, ¿no? En vez de que quiebren porque tal vez no han dado un buen servicio y demás, ¿no? Entonces, como están pues enquistados en el Estado, ¿no? Y de eso también vive el político, pues en líneas generales el problema es el Estado.
¿no? Entonces, debería haber menos Estado, entonces todas las personas pues consumirían, ¿no? Lo que ellos quieren, decidirían si compran o no compran, ¿no? Y los que tengan que quebrar, pues tengan que quebrar, ¿no? Esa sería una sociedad liberal, ¿no? Entonces tenemos ahí dos enfoques, y en una sociedad liberal, pues la riqueza no tendría ningún problema, ¿no? El que es más apto, el que ha dado buen servicio, será más rico, el que no lo es, el que tomó malas decisiones, ¿no? Entonces, Claro, la desigualdad no es ningún problema, porque hay personas más aptas y otras personas menos aptas, ¿no? Y la pobreza, pues, en líneas generales, se definiría en términos económicos, nada más, ¿no es cierto? Bueno, esos serían los dos enfoques, ¿no? Que te podría dar de la riqueza, desigualdad y pobreza, ¿no? Ahora, lo que yo pienso es que en líneas generales, el mercado, pues, es el que saca más bien a las personas de la pobreza, ¿no? El libre mercado saca a las personas de pobreza, pero tampoco no debemos dejar, pues, que hay una pobreza extrema, ¿no? O sea, lo que se debe evitar al 100% es, o sea, no podemos permitir, pues, que haya personas muriendo de hambre, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Por lo menos algo de igualdad en lo que es alimentos, ¿no? Y también, pues, las enfermedades y acceso a la justicia, ¿no? A la seguridad sería, pues, lo básico, ¿no? Ujú. exactamente, profesor. Ahora quisiera que nos hable un poco sobre las consecuencias de esta problemática social. Quisiera que nos hable sobre las consecuencias de la pobreza. Ya, las consecuencias de la pobreza sí son, pues, muy dramáticas, porque en realidad es un círculo vicioso. La pobreza genera, como dicen, más pobreza, ¿no? Las personas no pueden desarrollarse adecuadamente, están saliendo, ¿no? Y después hay algo que viene y los hunde otra vez a la pobreza, otra vez están saliendo, ¿no? Y otra vez los hunde a la pobreza, solo pocos pueden salir, ¿no? De ese estado. Y pues ahí llegan pues otros problemas adicionales, ¿no? Como por ejemplo más falta de educación. Pero yo creo que el trabajo es muy importante. Mira, ¿sabes por qué? ¿Por qué tenemos ninis, no? O sea, mi pregunta es ¿por qué hay ninis en el Perú? Ninis son los que ni estudian ni trabajan. No debería haber ninis en el Perú. ¿Sabes por qué? Porque tenemos pues un montón de gente extranjera que está trabajando y viviendo en el Perú. Entonces, ¿por qué tenemos ninis si hay trabajo? Es decir, los ninis pues viven de algo, ¿no? Viven en sus familias, tienen tal vez una casa. En cambio, el que viene del extranjero no tiene nada Claro, y tiene que trabajar en lo que sea, ¿no? Entonces, tiene mucha razón, profesor. Algo está pasando ahí, ¿no? Ahora, si es que hubiera más trabajo, pues en definitiva, ni siquiera habría necesidad de educación, ¿no? Te cuento que en los años 50, 60, ¿no? Llegaron empresas americanas al centro de Perú y faltaban trabajadores, ¿no? Y los que simplemente sabían leer y escribir iban al trabajo y te formaban, ¿no? Entonces, lo que hace falta es más inversión, más trabajo, más emprendedurismo, ¿no? Y bueno, y que el Estado no sea que no nos ahorque mucho, ¿no? Pero que ahorca a los emprendedores con impuestos, con reglas, reglamentos, ¿no? Entonces no hay para más, ¿no? Claro, profesor. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Alison Álvarez, que continuará con la ronda de preguntas. Sí, yo quería consultarle sobre que la pandemia actual es un problema que ha afectado mucho al Perú y quería consultarle qué es lo que afecta a la pobreza en el Perú. La pandemia, la pobreza. Sí, Ya, bueno, la pandemia pues ha sido un tema terrible y mal manejado, ¿no? Porque en líneas generales hemos visto que hemos sido el país, a pesar que hemos sufrido casi 2 años de restricciones, ¿no? Hemos sido el país que ha tenido mayor número de muertes. O sea, o no han contabilizado bien o no han hecho bien las cosas, ¿no? Eso es algo terrible lo que ha pasado. Esto ha afectado, como ustedes saben, a muchos pequeños negocios, personas que querían salir pues adelante, ¿no? Que estaban en su tema de compra, venta, vivían de eso, pues, digamos, en el centro de Lima, ¿no? O en todo caso, pues, en estos centros comerciales del centro de Lima, o en los pequeños restaurantes, pues, pequeños independientes, ¿no? Que habían abierto sus bares y demás, ¿no? Pequeños emprendimientos, pues, se fueron a la quiebra, ¿no? Entonces, esto incrementa el número de hogares y personas sin ingresos. Esto significa, pues, que hay pobreza, ¿no? O sea, más pobres en líneas generales.
el factor, pues, de la pandemia es terrible, ¿no? Es terrible. Y ahí, pues, digamos, nadie dice nada, ¿no? O sea, vamos a esperar de vivir de un bono, ¿no? El bono, pues, viene creo que a las 500, ¿no? Cada 6 meses, cada 4 meses, ¿no? 2 meses, no lo sé, no estoy muy enterado de eso, pero en definitiva, pues, es mejor vivir de lo nuestro, de nuestro propio esfuerzo, que de lo que viene de la ayuda del Estado, ¿no? Que no es mucho también, ¿no? En realidad, no, 350 soles por persona, pues, no alcanza demasiado, ¿no? Con las justas para un mes si eres una sola persona, ¿no? En líneas generales, si es que vives en provincia, sin hacer casi nada, ¿no? Entonces, eso es algo terrible, ¿no? Claro, es muy interesante. Y quería consultarle también si actualmente en nuestra investigación hemos visto que Huancavelica es una de las regiones más pobres del Perú y quería consultarle qué factores influyen en el crecimiento de la pobreza en la región de Huancavelica. Mm, A ver, bueno, la región de Huancavelica siempre se ha sido considerada como el departamento más pobre del Perú. Generalmente, pues, esta zona antes tenía, digamos, empresas mineras, ¿no? Que podían, digamos, otorgar cierto canon y dinero a esta parte del Perú, pero generalmente el centralismo, ¿no? En el Perú hay mucho centralismo. Todo lo que las empresas pagan, lo hacen al Estado y se espera, pues, que el Estado de alguna manera dé los servicios a los lugares donde, pues, se haya originado este dinero, ¿no? Pero el Estado no lo hace, ¿no? Y si el Estado lo otorga al gobierno regional, el gobierno regional, pues, también resulta que es corrupto y no hace nada, ¿no? Entonces, es un tema, pues, terrible, ¿no? O sea, estamos creando, si es que una empresa privada viene y crea empleo, ¿no? No va a poder crear empleo para muchas personas, solo para algunas. Es más, estas personas tienen que estar calificadas y los lugareños no están calificados, ¿no? Entonces, por eso tampoco consiguen trabajo. Ahora, el impuesto que se gana de eso, pues debería redundar en educación de estas personas, pero como tenemos al Estado centralista como intermediario, pues el dinero nunca llega al poblador, ¿no? Si te das cuenta, es impuesto, Estado centralista, gobierno regional, gobierno local, o sea, el dinero se va repartiendo entre todos los funcionarios en vez de llegar a la población, ¿no? Entonces, lo que se requiere, y bueno, ojalá que se dé, ¿no? Es obras por impuestos, ¿no? O sea, de frente, la empresa paga sus impuestos haciendo obras que el pueblo o la región necesita. Entonces, eso ya no va, pues, ya no va para el Estado centralista, no va, pues, para la municipalidad, no va para las manos del gobernador, va de frente para la comunidad, ¿no? Y a ver cómo funciona, ¿no? Debería funcionar bien, ¿no? Aunque tenemos, pues, autoridades que muchas veces quieren, lucrar con eso también, ¿no? Pero sería más directo la forma y el uso de hacer eso, ¿no? Claro, ¿y qué soluciones podría dar ante la pobreza? ¿Soluciones o posibles recomendaciones? Ya, una es la que te mencioné es un Newton, ¿no? Es decir, obras por impuestos en las zonas donde están las empresas mineras que ganan bastante dinero y pueden actuar directamente con los lugareños, ¿no? Y esto no es de ahora, ¿no? Te cuento que hace, pues, 1960 otra vez, antes de 1940, 1950, llegaron al Perú los americanos en la Cerro de Pasco Corporación. Ellos hicieron en la ciudad de La Oroya, la fundición de La Oroya, construyeron casas, ¿no? Para sus trabajadores y ingenieros, empleados y obreros. Los que vivían en estas casas no pagaban agua ni luz, ¿no? No pagaban nada de eso. Y prácticamente, pues, lo único que hacían era, pues, trabajar, ¿no? En cerca de la fundición y eso era todo, ¿no? Entonces construyeron colegios, ¿no? Colegios para obreros, empleados, ingenieros, ¿no? Entonces construyeron hospitales, ¿no? Dos hospitales, ¿no es cierto? Uno bueno, para los ingenieros y otro para los demás, ¿no? Y si te das cuenta, pues todas las necesidades estaban satisfechas al lado de la empresa, ¿no? Entonces,
Y bueno, y a pesar de eso va a haber pobreza, por supuesto que va a haber pobreza, porque van a haber nuevos que van a llegar a la ciudad, a ese sitio, ¿no? Sea cualquier sea este sitio, que van a empezar desde cero y van a tener que de alguna manera, ¿no? Subsistir, ¿no? Hasta que encuentren un lugar en esta sociedad. Entonces, la forma, ¿no? Más eficiente de salir de la pobreza no es haciendo redistribución, sino creando más empleo, más trabajo, más emprendimiento. Si esto no se da, pues la pobreza siempre va a existir, ¿no? Ujú. Mm, Muchas gracias por la entrevista y también le quería consultar si, ¿qué opina sobre la inversión en educación en el Perú? La inversión de la educación en el Perú, en educación que sea en el Perú. Em, bueno, en aquí siempre es que es el mismo tema, ¿no? Fíjate, hay dos formas de ver eso también, ¿no? Los más estatistas, colectivistas, socialistas, comunistas dirán, pues no, hay que tener más profesores, hay que pagar más a los profesores, hay que crear más colegios, ¿no? Hay que instalar los colegios, acomodar los colegios, ¿no? Entonces, esa sería una solución, ¿no? Para una educación de calidad, ¿no? Em, Lamentablemente, pues esto, por más que sea de buenas intenciones, no funciona, porque en el Estado no hay, digamos, no hay motivación, no hay incentivos para hacer las cosas bien, ¿no? Lo que hay más bien es el uso abusivo de los recursos del Estado por cualquier funcionario, ¿no? Y muchas veces se colude también pues con los mismos alumnos, ¿no? O padres de los alumnos, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en la realidad, ¿no? En cambio, cuando la educación es privada, ¿no? Las cosas cambian, ¿no? Como hay pues un dueño o hay varios dueños, ¿no? Pero que ojo, ¿no? Cuando hablamos de empresa privada no solamente no podemos referir a un solo dueño, ¿no? Pues una cooperativa, ¿no? Una cooperativa de 30, 40 personas o una cooperativa donde todos ganen por igual, no necesariamente el dueño gane más que los demás, ¿no? Entonces, cuando es privado, que puede ser del individuo o puede ser de varias personas, ¿no es cierto? Hay más interés por el cuidado, hay más interés por la competencia contra los demás. ¿Y cómo se financiaría? Bueno, hay una solución a eso también, ¿no? El Estado, que tiene dinero, puede otorgarle a los papás o a los padres, ¿no? El dinero y los hijos y los padres dirían a qué universidad deciden ir y la universidad a donde decidan ir, pues va a ofrecerles mejores servicios con este dinero que está dando, ¿no? Y no va a permitir pues que se vayan, ¿no? Y va a luchar más bien contra otras universidades que van a querer dar un mejor servicio, ¿no? Y así la educación sería mucho mejor, ¿no? Entonces, o sea, hay varias formas de enfocar el problema de la educación, ¿no? De la educación y que bueno, ¿no? Por más dinero pues, que le pongas a la educación, si es que no hay incentivos para mejorarla, si es que no hay incentivos para competir, ¿no? ¿Con quién vas a competir si son los únicos? Si toda la educación fuera pública, ¿con quién se va a competir? No, bueno, tal vez entre universidades, ¿no? Pero los incentivos no son tantos, ¿no? Entonces, eso es lo que bueno, se puede ver, ¿no? Visualizar, ¿no? Aquí, ¿no? Para que al final todos elijan, ¿no? Y digan, pues, cómo sería este tema de la educación en el Perú. Sí, muchas gracias, profesor. Y bueno, así Mm. culminamos la entrevista y cada pregunta con las respuestas nos ha servido mucho para aclarar nuestras dudas. Muchas gracias. Ujú. Ya, ok. Ya, nos vemos entonces, Jeffrey y Alison. Nos vemos. Chau, chau. Ah, Gracias, profesor. Ya, solo.